La pelota les dio una voz y un motivo para luchar por sus ideales y encontraron en la rebeldía un camino para lograrlo. Prepárense para conocer a 10 jugadores que no se guardaron su inconformismo y se atrevieron a romper el orden establecido con la misión de luchar por causas que fueron más allá de lo meramente deportivo. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Oleguer Presas da el puntapié inicial por este repaso por los jugadores más rebeldes, un férreo defensor catalán tanto en su fútbol como en sus ideales, conocido por haber sido parte del Barcelona de Frank Rijkaard, oriundo de Sabadell, un municipio de la provincia de Cataluña, un jugador que nunca tuvo problemas en demostrar abiertamente su apoyo al independentismo catalán y al anticapitalismo, convicciones a las cuales siempre ha sido fiel, a pesar de su posición mediática como jugador. De hecho, en su momento perdió el patrocinio de la marca Kelme por escribir un artículo en favor de un miembro de ETA. También en una oportunidad fue detenido por la policía en un centro de reuniones de activistas de izquierda y siempre celebró los títulos conseguidos en su etapa con los culés luciendo la estelada, la famosa bandera, símbolo de la independencia de Cataluña. Por otro lado, se destacó por su estilo de vida sencillo y humilde. Su compromiso político y coherencia con estas causas fue innegociable. Se recuerda especialmente la ocasión cuando rechazó el llamado de la selección española por parte de Luis Aragonés, ya que según él no había la suficiente implicación o sentimiento para acudir a ese llamado. No por nada, en la actualidad es miembro del partido Candidatura de Unidad Popular, conocido como la CUP. Ahora es turno de conocer a Stan Collins, un jugador cuyo carácter y honor le impidió ser parte del episodio más vergonzoso en la historia de la selección inglesa. En 1938, el distorsionado ambiente de una Europa a puertas de la Segunda Guerra Mundial llevó al distinguido equipo de los Tres Leones a aceptar una invitación de la Alemania nazi a disputar un partido amistoso con los locales en Berlín. Como en esta época estaba de moda quedar bien con los nazis, los ingleses concedieron la invitación, cortesía que no solo se limitaba a participar, sino también en cooperar con los actos de protocolo de ese tiempo, por lo que los jugadores británicos debían realizar el saludo nazi cuando sonaran las notas del himno alemán, acción que según el embajador de Inglaterra en Alemania en ese entonces era un gesto de cordialidad muy bien visto. La propuesta contó con la aprobación de todos los futbolistas, excepto de uno, el mencionado Stan Collins, quien no tuvo reparos para increpar al embajador y expresarle que no contaran con él para tal espectáculo. Naturalmente, Collins fue apartado del equipo y se fue a su hogar con la conciencia tranquila, mientras las imágenes de los jugadores ingleses realizando el polémico saludo quedaron para la posteridad. Una victoria propagandística para el régimen de Hitler, a pesar de que su selección cayera derrotada por 6-3 en aquella oportunidad. La decisión de Collins pasó a la historia, un jugador cuyo carácter lo llevó a ser ídolo de Wolverhampton, tanto como jugador como técnico, etapa donde llevó a los Lobos a ganar sus únicos 3 títulos de primera división. Maradona no puede faltar en este ranking. Su carácter reacio y obstinado se puede reflejar en aquella revolución futbolística que lideró en Nápoles en los años 80, época donde el racismo, el odio y la rivalidad entre el sur y el norte de Italia estaba a flor de piel. Cuando el Pelusa llegó a la ciudad en 1984, el matrimonio entre los dos fue instantáneo. Recibido como un héroe en el Estadio San Paolo, el pueblo humilde y trabajador del sur vio en Maradona el líder que necesitaba el Napoli para acabar con el monopolio que tenían los equipos del norte en el calcio italiano. El conjunto celeste, a pesar de todas las adversidades, a punta de un fútbol exquisito, comandado por su 10, acabó con el orden establecido, ya que luego de 80 años de un fútbol liderado por los ricos del norte, un irreverente conjunto sureño apareció para reivindicar a una parte del país que siempre tuvo que lidiar con la estigmatización y el racismo de los poderosos. El conjunto napolitano lo hizo por todo lo alto, consiguiendo 2 scudettos, una Copa UEFA, una Copa Italiana y una Supercopa Italiana, en ese periodo donde Maradona se convirtió en el dios de Nápoles, gracias a un legado que puede ser mucho más valioso que una Champions o un Balón de Oro. Llegamos al 7º puesto para conocer la valiente y trágica historia de Lutz Eigendorf, un talentoso jugador que en los años 80 militó en el Dinamo de Berlín, equipo que era el orgullo de la Alemania democrática, por lo que era una poderosa arma propagandística de la dictadura de la RDA, que vigilaba con mucha atención a sus futbolistas.
Eigendorf, cansado de la opresión que ejercía el socialismo extremo de su país, aprovechó un partido amistoso entre su equipo y el Kaiserslautern de Alemania Occidental para escaparse, ya que el encuentro se jugaría en el país vecino. Sin embargo, esto no iba a ser muy fácil, ya que la fuga de los ciudadanos orientales era muy común por ese entonces. Sin embargo, después del encuentro, Lutz logró burlar todas las medidas de seguridad y logró escapar con éxito. El jugador consiguió el asilo político para rehacer su vida en Alemania Occidental, llegando a jugar incluso para el Kaiserslautern. Sin embargo, su deserción no iba a ser pasada por alto por el régimen autoritario de la RDA. La Stasi, la temida policía del régimen oriental, puso entre sus objetivos al jugador, por lo que varios de sus agentes infiltrados empezaron a seguirlo de cerca para castigarlo. Lutz repentinamente falleció luego de sufrir un accidente de tránsito provocado presuntamente por estar en un alto grado de alcoholemia, lo cual causó sorpresa entre sus allegados, ya que no era un hombre de beber mucho. Las extrañas circunstancias de su muerte y los documentos de la RDA que corroboran que Eigendorf fue objetivo de Estado confirman la hipótesis de que el futbolista sufrió un atentado por parte de su país, el cual nunca le perdonó su traición. Carlos Caselli pone la cuota chilena en este recuento. El histórico goleador de Colo-Colo fue un jugador que nunca se amilanó tanto dentro como fuera del campo. El chino, reconocido como el mejor jugador de América en 1979, siempre expresó públicamente su apoyo y respaldo a Salvador Allende, incluso después del golpe de estado que cobró la vida del político chileno. Con Pinochet en el poder, su madre fue torturada al ser acusada de ser parte del Partido Comunista, y el jugador fue el único que no saludó al dictador cuando este despidió a la selección que iba a participar en el Mundial de Alemania Occidental 1974. Precisamente en este mundial, el chino fue muy criticado por no jugar contra Alemania Oriental. La prensa partidista del país austral acusaría al delantero de no querer jugar contra sus hermanos rojos. Tras esto, fue separado de la selección, por lo que la Roja no pudo clasificar al Mundial de Argentina 78. Debido a esto, un año después volvería al equipo para la Copa América, donde fue la gran figura de la Roja, que cayó en la final ante Paraguay. Luego de su retiro, tuvo la valentía de enfrentarse en una recepción en la Casa de la Moneda al dictador, donde al parecer este se incomodó por la corbata roja que llevaba puesta el jugador en aquella oportunidad, según este diálogo que trascendió en los medios chilenos. De hecho, el chino fue un importante activista de la campaña por el no que se oponía al plebiscito de 1988, propuesto por Pinochet para seguir en el poder, suceso que finalmente obligó al dictador a dejar la presidencia, episodio que Caselli celebraría al ver que su país sería un poco más democrático tras el fin de la dictadura. Es tiempo de conocer la trágica historia de Reinier Bootsma, un jugador de los Países Bajos que creció en medio de los primeros años en el que el fútbol llegó a este país, por allá a finales del siglo XIX. En su juventud fue reclutado por el club Sparta de Rotterdam, con el cual debutó en 1895, aunque hay que aclarar que su faceta como futbolista era apenas un pasatiempo, ya que en esta época el fútbol estaba lejos de ser profesional, por lo que compaginaba el deporte con sus estudios y su carrera militar. El gran talento que demostraba Rein como interior derecho lo llevó a ser parte del primer combinado de los Países Bajos de la historia, con el cual jugó los dos primeros partidos que disputaron de carácter amistoso contra sus vecinos y grandes rivales de Bélgica. Este par de encuentros serían los únicos que disputaría en la selección, ya que en 1907 se retiró del fútbol para dedicarse de lleno a servir a su país en el ejército. Holanda, al no participar en la Primera Guerra Mundial, en la segunda tuvo que hacer frente a la invasión de la Alemania nazi, hecho que por su dureza no pudo evitar, aunque durante años lucharía en la clandestinidad, siendo uno de los dirigentes de la resistencia holandesa que luchaba para terminar con la ocupación alemana en su país. Esto hizo que en varias oportunidades la Gestapo, la policía secreta de los nazis, lo interrogara y torturara en diferentes oportunidades, aunque este negaba cualquier vínculo con la resistencia y se mantenía firme en su lucha. Lamentablemente, el final de Rein fue trágico, ya que en 1942 sería detenido y un año más tarde moriría en el campo de concentración de Neuengamme. Cruel desenlace para un hombre que luchó por su país, tanto dentro como fuera de la cancha. El legendario Didier Drogba no podía faltar en esta lista. Este impecable goleador jamás ha renunciado a su compromiso con la paz de su país, Costa de Marfil, una nación que sufrió las grandes consecuencias de la guerra y la división étnica entre el norte y el sur. Sin embargo, Didi, con su talento y gran sentido social, supo unir a la gente gracias al fútbol. El momento clave fue la clasificación de Costa de Marfil al Mundial de Alemania 2006, luego de vencer a Sudán por 3-1. En medio de la celebración de los camerinos que estaban registrando los medios, Drogba tuvo unas palabras que impactaron a la sociedad marfileña. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui,
on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux, s'il vous plaît, déposez tous les armes, faites les élections, organisez les élections, et tout ira du mieux. Tras aquel discurso, una semana después, las partes concretaron un cese al fuego que fue vital para el futuro proceso de paz. 2 años después, Drogba volvió a demostrar su compromiso, logrando que un partido de las eliminatorias se jugara en la ciudad de Bouake, fortín de la disidencia rebelde de la oposición en su país. Por gestos como este delantero se ha convertido en un reconocido activista a nivel mundial en pro de la conciliación y la unión. La historia de Bernhard Traumant es única y digna de admirar. La leyenda que gracias al fútbol y la sociedad supo perdonar a pesar de su pasado oscuro. Resulta que fue un chico que se formó y creció en plena Alemania nazi, educado a punta de odio y xenofobia desde que hacía parte de las juventudes hitlerianas en 1935, cuando solo tenía 11 años. Cuando cumplió 18, se unió a la Fuerza Aérea Nazi, la cual estaba desplegando toda su fuerza en medio de la Segunda Guerra Mundial, por lo que seguramente Bernhard fue protagonista de todo tipo de actos deshonrosos. Sin embargo, a pesar de la caída del régimen nazi, sobrevivió a la derrota de su país, por lo que terminó preso en Inglaterra. Más adelante tuvo la oportunidad de ser repatriado a su nación, pero su amor por el fútbol lo llevó a tomar la decisión de quedarse en Inglaterra y buscar una segunda oportunidad. Al principio no fue fácil, a pesar de que el Manchester City lo aceptó a sus 25 años, la afición británica fue hostil con él, tanto así que si hubieran tenido la oportunidad lo hubieran linchado, ya que era inaceptable que un nazi jugara en la liga inglesa. Sin embargo, esto no desanimó a Bert, como lo llamaban los ingleses, sino que antes le dio impulso para dejarlo todo en la cancha y retribuirle al Manchester City la confianza y la oportunidad que le dieron para rehacer su vida, por lo que pronto los insultos se convirtieron en aplausos. Su gran labor como arquero lo convirtió en un ídolo de los Citizens. No por nada, en una final de la FA Cup, a pesar de tener varias vértebras del cuello rotas, defendió el arco de su club con atajadas que fueron esenciales para darle el título a los Blue Skies. Cuando se retiró, su despedida fue por todo lo alto y a sus 81 años recibió la Orden del Imperio Británico, de manera honoraria, todo un símbolo del perdón y la reconciliación a través del deporte. El rebelde que tuvo la valentía de burlar a los nazis en su propia cara, ese fue Matthias Sindelar, un futbolista con un talento descomunal que desde muy joven supo defender los colores de su nación. Se le recuerda por ser la figura de Austria en el Mundial de Italia 1934, campeonato que pudieron haber ganado. Sin embargo, fueron eliminados en las semifinales por los locales, quienes contaban con un arbitraje claramente amañado por el fascismo de Benito Mussolini. La anexión de Austria a la Alemania nazi en 1938 hizo que el Wunder Team austriaco pasara a reforzar la selección alemana de cara al Mundial de Francia de ese año, algo a lo que Sindelar se opuso desde el principio, y tuvo la oportunidad de dejarlo claro en el partido de despedida de la selección de Austria como selección independiente ante Alemania. En el duelo, el Mozart del fútbol hizo caso omiso de las órdenes que indicaban que el combinado teutón debía ganar, pues Sindelar marcaría el primer gol del encuentro y asistiría para el segundo y definitivo, victoria que Sindelar celebró haciendo un baile burlesco enfrente del palco de honor, el cual estaba ocupado por funcionarios nazis. Aquel sería el último partido del hombre de papel, ya que luego de tal humillación, Sindelar fue perseguido por la SS, por lo que tuvo que huir y refugiarse durante meses. Sin embargo, en 1939 apareció muerto junto a su novia en su departamento en Viena. La versión oficial dijo que fue un suicidio, ya que encontraron la llave del gas abierta. Sin embargo, los rumores hablan de un claro asesinato por parte de los nazis. Su muerte conmocionó a todo un país que despedía a un héroe con todos los honores, pues fue de los pocos que se atrevió a desafiar a los alemanes en sus narices. Llegamos al primer lugar para conocer a Boško Petrovic, un futbolista que a raíz de sus ideales sacrificó su vida por un país que ni siquiera era su patria natal. Petrovic fue un futbolista, abogado y piloto de guerra yugoslavo. En la cancha brilló luciendo la camiseta de varios equipos importantes de su país, con los cuales ganó títulos e incluso le permitió defender en una ocasión la selección de Yugoslavia. Sin embargo, su vocación por la política y los aviones lo llevaron a retirarse prematuramente del fútbol. Se afilió al Partido Comunista de su país y se enlistó en la Fuerza Aérea. Durante su instancia en París en 1936, para terminar su entrenamiento como piloto, se enteró del estallido de la Guerra Civil Española. Boško, como lo llamaban, estaba convencido de que debía luchar al lado de sus camaradas de la República contra las fuerzas fascistas de Franco y compañía. Con documentación falsa pudo entrar al país ibérico, donde se destacó por realizar varias gestas. Su reputación y efectividad lo convirtieron en una leyenda entre sus camaradas y entre sus rivales. Petrovic fue derribado el 12 de julio de 1937 a la edad de 26 años.
años. A pesar de su prematuro deceso, su lucha y legado no pasó desapercibido. En Serbia, calles fueron bautizadas en su nombre y en el estadio del Partizan hay una placa que le rinde homenaje. Incluso años después, en España, el Congreso de los Diputados decidió otorgarle a Boško Petrović la nacionalidad española, en reconocimiento por haber luchado por una nación que, aun no siendo la suya, defendió con valor. Y en el bonus de los jugadores rebeldes podemos destacar a Lilian Thuram, futbolista que ha defendido con la misma vehemencia a sus equipos y a las causas que luchan contra el racismo y la desigualdad en Francia. Otro que no se guarda sus opiniones es Gerard Piqué, un defensor que siempre ha mostrado su apoyo a que el pueblo de Cataluña se exprese por medio de una vía democrática. También podemos mencionar a Peter Rufai, el reconocido arquero nigeriano cuyo destino parecía estar lejos de las canchas al hacer parte de la familia real de su Lagos natal. Sin embargo, su amor por el fútbol y un estilo de vida humilde hizo que rechazara su herencia al trono, ya que prefería ganarse la vida con el sudor de su propia frente. Por otro lado, podemos destacar al Dr. Sócrates y su democracia corintiana, la cual se presentó como una alternativa política para un club y un país que estaban al borde del colapso. Otro rebelde por excelencia es Cristiano Lucarelli, un goleador íntegro tanto en su talento como en sus ideales, el cual sacrificó una carrera y una vida más lujosa a cambio de ayudar a su humilde ciudad y equipo del alma, el Livorno. Y finalmente, habría que mencionar a Iker Sarriegi, un futbolista que nunca tuvo reparos en demostrar su cercanía con la independencia del País Vasco, compartiendo su vocación de deportista con el de abogado, donde ha llegado a defender a diferentes causas en pro del nacionalismo vasco. Y hasta aquí estas historias por esos futbolistas que por medio de la pelota lucharon por sus ideales. Por supuesto, la invitación es a que dejen en los comentarios su opinión con respecto a estas historias. Y también si conocen a otro futbolista que haya influido de tal manera en su causa, tanto dentro como fuera de la cancha. Yo por lo pronto me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.